más económicos, pero también políticos y sociales. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, como ¿Todo siempre. bien? Sí, todo bien, por suerte. Digamos. Bueno, sí, digamos, es una como actitud. una pregunta protocolar, ¿no? Claro, Sí, claro. sí. Es una actitud el estar bien. Sí, en este escenario. Bueno, bien lo decías, más allá de si hablamos o no de la industria, claramente uno de los aspectos, o dos de los aspectos más importantes que están pegando de lleno en la actividad económica son la caída del consumo, digamos, en un país como el nuestro, que depende en gran medida su Producto Bruto del consumo interno, que haya habido licuación de ingresos, es decir, que la gente no tenga plata, obviamente afecta a las ventas y por ende luego a la producción. Si a eso le sumás la apertura de importaciones, que permite que productos, por ejemplo, provenientes de China, ¿no? Cuyas empresas tienen costos laborales mucho menores a los de Argentina y que además en muchos casos tienen subsidios, son productos que están subsidiados altamente por el gobierno chino, en lo que se conoce como dumping, ¿no? Tienen precios por debajo del costo de producirlos, inclusive. Bueno, obviamente es muy difícil para una industria como la Argentina, que nunca fue muy competitiva, hay que decirlo, por lo menos en estos últimos años, en este contexto mucho menos, y si a eso le sumás el aumento de costos fijos, llámese alquiler, servicios públicos y demás, es un combo fatal, ¿no? Fatal, sí. Y es interesante lo que vos reflejabas un poco el tema del uso de la capacidad instalada de la industria, ¿no? Sí, que hace poco salió un informe que mostraba cómo efectivamente se está usando muy poco de toda la maquinaria, de todos los fierros que tenemos para producir, se está usando muy poco, y eso va a contramano de lo que es el discurso oficial, porque el gobierno siempre, ¿qué dice? No, necesitamos inversiones, ¿no? No, ahora no necesitas inversiones. Inversiones necesitas cuando vos llegás al tope de uso de tu capacidad instalada, tenés más demanda y por ende necesitas inversiones para ampliar la fábrica. Digamos, cuando tenés la fábrica con todos los hornos prendidos y con toda la gente laburando. Claro. Recién ahí. Ese por ahí fue el cuello de botella que tuvo el kirchnerismo, ¿no? Ajá. Que en un momento llegó a haber tanta demanda de consumo y la imposibilidad de tener los dólares para importar los insumos necesarios para seguir produciendo, ¿no? Pero bueno, no es el problema que tenemos ahora. No. De la misma manera que cuando se plantea la reforma laboral, perdón, me fui un poco por las ramas. Está bien. Pero de la misma manera que cuando se plantea la reforma laboral y la necesidad de bajar el costo de las indemnizaciones para que las empresas puedan contratar más gente, no es cierto, digamos. Eso podría llegar a funcionar, ni siquiera es así, pero vamos a suponer que tenemos una economía en crecimiento, las empresas quieren contratar más gente, pero no se animan porque eventualmente tengan que despedirla. Bueno, en ese escenario te diría, bueno, puede ser que una reforma laboral como esta te pueda servir. Ahora, en este contexto, claramente bajar el costo de las indemnizaciones es una invitación a despedir a todas las personas que no han sido despedidas todavía, ¿no? Es increíble cómo opera a la inversa el sentido común del impulso y de estos discursos económicos, porque los tipos te dicen, estamos bajando el costo de las indemnizaciones para generar más empleo. No, estás generando una herramienta para que sea más fácil despedir. Claro, imagínate. Porque si vos querés generar empleo, hacé una política de fomento de empleo. Claro, exactamente. Fíjate el caso de FATE, ¿no? Si a Quintanilla no está dispuesto a pagar la indemnización de 1.000 trabajadores, imagínense si bajaran los costos, ¿no? Claro. Mucho más fácil aún sería. Y bueno, esto tiene que ver con un informe que sacamos hace unos días con CEPA a nivel nacional, que es... aclaro una cosa, no es una estadística, sino es un relevamiento que hicimos los CEPAs en distintos lugares del país en función de material que nos aportaban los sindicatos y también material de medios de comunicación sobre la conflictividad laboral. Es decir, los casos más resonantes de despidos o suspensiones de trabajadores, y lo que hemos detectado es, en principio, 717 conflictos laborales que han sido mediáticamente conocidos en los últimos 2 años, y además un acrecentamiento del ritmo en que se conocen esos conflictos laborales desde octubre del año pasado, es decir, desde que el gobierno ganó en las elecciones esta parte. Más o menos había antes unos 24 conflictos laborales por mes, ahora está habiendo 42, ¿no? Prácticamente se han duplicado. Ahora, perdón, sí. Definamos o ayúdame a definir qué son conflictos laborales. Y bueno, en definitiva, trabajadores, sindicalizados o no, que denuncian despidos, suspensiones, falta de pago o lo que fuera, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, ayer hicimos una nota acá, o antes de ayer, no recuerdo bien,
empleados de una empresa de catering, grande que prestaba servicios a mineras, constructoras, y los despidieron por WhatsApp. No les quieren dar un mango y no tienen a quién hacerle juicio porque dice, permanentemente íbamos facturando a diferentes empresas. ¿Y es un conflicto laboral, por ejemplo? Sí, claramente es un conflicto laboral. Lo se está multiplicando, pues nos llegan los WhatsApp. Se está multiplicando. Nos pasó esto. Y en Salta ocurren muchos de estos hormiga, por decirlo, ¿no? Que son pequeños y por ahí no son tan conocidos justamente por eso. No es el caso de Fate, que vos te enterás que no sé, cierra la fábrica, echan a 1000 trabajadores y bueno, salen todos los medios. Claro. Yo hablaba, por ejemplo, con representantes del Sindicato de Comercio, me dicen en todos los supermercados de cadenas nacionales vienen echando así, 10, 15, despacito. Me contaba con una lástima mi vieja, perdón, pero te pongo un toque de color ahí. Me contaba con una lástima, mi vieja vive a la vuelta del shopping y siempre iba al Carrefour que estaba ahí y me dice, han echado a más de la mitad de la gente con la que yo hace 20 años que va mi vieja ahí. Claro. Dice, dejé de saludarla de un día para el otro, la gente que laburaba ahí. Sí, y eso está pasando, bueno, en comercios, está pasando. Bueno, no tenemos tanta industria, pero bueno, ahora están los trabajadores de la mine también protestando. Hubo en su momento despidos en Refinor, en San Martín de Tabacal. En Batería Sedna. En Batería Sedna nosotros cubrimos ese. Bueno, el conflicto de los trabajadores del Casino Boulevard, creo. Por ejemplo, el cierre de Amax en su momento, Metal Nor echó a 50 personas. Digo, y así podremos hacer una larga lista de despidos que están ocurriendo. Y que se reflejan también cuando uno va a la estadística, y ahí quería ir, porque vos sabés que nosotros venimos relevando mes a mes lo que es la cantidad de empleadores registrados y empleados registrados. Siempre estamos hablando del sector formal, ¿no? En el sector informal es más difícil saber lo que ocurre, pero bueno, por lo menos en el sector formal venimos relevando con datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ¿no? Que es el organismo que regula las ARTs y que por ende, cada vez que una empresa se crea, es un empleador, se tiene que registrar ahí y registrar a sus empleados, entonces vos tenés ahí un panorama completo, por lo menos del mundo formal. Y el último informe que sacamos sobre ese tema son datos de noviembre del año pasado, que justamente coinciden con 2 años de la era Milei, porque bueno, noviembre de 2023 fue el último mes antes de que asuma el gobierno de Milei, por eso podemos hacer la comparación. Fíjate vos los datos. En la provincia de Salta, 314 empleadores menos, ¿no? 314 empleadores menos en estos 2 años. Y fíjate cómo además coinciden los rubros que pierden con ciertas políticas económicas que uno puede identificar. Vamos al podio de los 3 sectores que mayor cantidad de empleadores perdieron en la provincia de Salta. Comercio. Encabeza la lista, sabemos que es uno de los grandes motores económicos de nuestra provincia. 203 de esos empleadores, de esos 314, son comercios que cerraron. Son los locales que vemos cerrados en el centro, por ejemplo. Exactamente, ahí tenés un ejemplo. Que, bueno, que les pasa esto, dejaron de vender o venden mucho menos, les aumentaron los alquileres, les aumentaron los servicios públicos, tienen costos fijos muy altos y por ende se ven obligados a cerrar las puertas. Probablemente primero achican el personal y después cuando ya ven que igual no se pueden sostener... Que ya no se hacen ni el sueldo propio. Exactamente, terminan cerrando sus puertas. Segundo lugar está el turismo, ¿no? Se conoce como servicio de alojamiento y servicio de comida, o si querés hotelería y restaurantes. Ya cerraron 62, habían cerrado 62 hasta noviembre del año pasado. Esta semana tuvimos el caso del local de Cosa de Mandinga, ¿no? Que anunció un histórico. Un histórico que anunció el cierre. Si vos hablas con cualquier empresario turístico te va a decir que las temporadas turísticas no son lo que eran, y que además incluso los salteños que por ahí iban salían más veces a comer afuera y demás, lo están haciendo en menor medida, y eso obviamente impacta. Se ve ahí en el Paseo de los Poetas, donde cerró Cosa Mandinga, y se ve en la Balcarce. El que fue a la Balcarce en los últimos tiempos te dice es una lágrima, lágrima. Sí, es tremendo. Y bueno, y en tercer lugar, en el podio de los sectores económicos que en Salta perdió mayor cantidad de empleadores, está agricultura y ganadería, que también se ha visto golpeado, por ejemplo, en el caso de ganadería, por el aumento extraordinario de la carne,
que hace que, ha bajado el consumo Sí. a niveles nunca antes vistos. Incluso yo siempre los invito a pensar cuántos asados hacían habitualmente antes y cuántos hacen ahora. No sé si hacen ese ejercicio, se van a dar cuenta que muchos menos, ¿no? Sí, no, se está reemplazando mucho el asado por el pollo al disco. También, hay que ponerse creativo. Al disco. Claro, sí, cortes más económicos. Más económicos, sí, se da mucho. Eso en el sector de empleadores. Y en el sector de empleados, es decir, trabajadores, ahí hay un rubro que gana por afano. Primero te doy el dato general, 7.167 puestos menos de trabajo en estos 2 años, ¿no? De noviembre del 23 a noviembre del 25. Así es, 7.167. De esos 7.167, 4.100, ¿no? O sea, estamos hablando del grueso, más de la mitad, son del rubro de construcción, ¿no? Y ahí también podemos ver el impacto de las políticas económicas. Y bueno, tenés la suspensión de la obra pública, que prácticamente cayó a cero, ¿no? Uno ve lo que es la inversión del gobierno nacional y la poca inversión que puede hacer el gobierno provincial con fondos propios, y si uno compara con años anteriores, realmente se ha reducido en un 85%, claro, ¿no? Sí. Entonces, en una provincia como la provincia de Salta, que tiene inversión en construcción privada, pero la inversión pública es muy importante, muy fundamental, sobre todo en el interior de la provincia, ¿no? Hay municipios como donde... motor de empleo por la envergadura, obvio. Exactamente, 4.151 puestos de trabajo menos, que para que te des una idea en términos relativos, es una cuarta parte de los empleos de la construcción que tenía Salta. En 2 años se perdió una cuarta parte de los empleos de la construcción en la provincia de Salta, que es uno de los principales empleadores que tiene... O sea, cada cuadrilla perdió un empleado. Exactamente. Cada cuadrilla perdió un empleado. Es tremendo. Es un montón. Y a eso se suma que hoy construir en dólares está muy caro, ¿no? Por el atraso cambiario, por el aumento de los materiales y demás, con lo cual tampoco hay tanta inversión privada y como las tasas de interés están muy altas, tampoco es fácil acceder a un crédito hipotecario, supongamos, o un crédito para la construcción en general. Decíamos, construcción primero, agricultura, ganadería segundo, esto va de la mano de esto que contábamos de la cantidad de empleadores que se han perdido, y también está comercio, que perdió 770 empleados en este último tiempo. Repetimos. Esto a noviembre. A noviembre. Porque yo creo que estos últimos 3 meses se aceleró esa tendencia. Es muy probable, porque fíjate vos que hace poco se dio a conocer el EMAE, el estimador mensual de actividad económica de diciembre, es decir, el que cerraba el año, y bueno, se anunciaba con bombos y platillos que la actividad económica había crecido durante 2025 en un 4,4%, ¿no? Claro. Hay que decir primero que eso es en comparación con 2024, que fue un año en el que se desplomó la actividad económica, claro, ¿no? Con lo cual el año de comparación dice mucho respecto a la situación. La base es muy baja. Claro, eso por un lado. Por otro lado, uno nota que ese despegue de la economía se empieza a ralentizar a fin de año, ¿no? Esto que decías vos, probablemente ya si vemos el cierre del año y el comienzo de este año, esta situación se haya profundizado. Sí, empeoramos ahora. Y después la otra cosa interesante de eso, Fran, es que si uno ve cuáles son los sectores que crecieron y cuáles son los sectores, porque digo, el crecimiento del 4,4% en general. Ahora, en ese 4,4% hay sectores que crecieron. ¿A quién le fue bien en esta época? Claro, bueno, agricultura, minería, ese tipo de sectores, energía. Que son sectores que no son muy demandantes de mano de obra. En cambio, sí cayeron los que más demandan mano de obra, que son la industria, el comercio, la construcción, la gastronomía. Entonces, eso genera en el ideario del gobierno, bueno, estamos bien. No, hay ciertos sectores que están bien, que son exportadores, pero hay ciertos sectores que son además los que más sostienen las ollas de las familias, claro, que son los que están cayendo, ¿no? Martín, ¿y a nivel nacional? Y a nivel nacional se han perdido 22.000 empresas. 22.000 empresas menos. Y 290.000 empleos, ¿no? Siempre tomando esta cifra de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Y ahí tenés, por eso decía, en Salta no tenemos tanta industria, pero a nivel nacional la cantidad de puestos de trabajo que ha perdido la industria es abismal, ¿no? Es tremendo. Abismal. Bueno, por esto que vos decías, no venden, primero recortan la cantidad de productos que producen, valga la redundancia, y en algún momento cierran, ¿no?
Ahora, por ejemplo, las autopartistas, con el ingreso de autos chinos y demás, también están viendo teclear su actividad. Sí, ¿no? empleados suspendidos. Más allá de los datos, ¿cuál es tu lectura hacia adelante de estas tendencias que claramente van en aumento y son jodidas? A ver, yo creo que no es un panorama muy alentador el que tenemos este año, por varios motivos. Primero, porque se está dando un círculo vicioso que es el siguiente. Esta situación es el producto de un ajuste muy importante que hizo el gobierno, el más importante de la historia, como lo dice el propio presidente sus propias Javier palabras. Milei. Sí, se jacta. Y ese ajuste implica una disminución considerable del gasto para sostener el superávit fiscal, ¿no? Cuando vos haces eso y cae la economía, como ha caído y cae el consumo, lo que termina produciendo es una baja en los ingresos, porque la mayoría de los ingresos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, ganancia y demás, están vinculados justamente a la facturación o a las ventas. A la actividad económica. A la actividad económica. Cuando te caen los ingresos, vos para sostener ese superávit tenés que reducir todavía más el gasto. Si a eso le sumás que vos aumentás la deuda y cada vez tenés que tener un superávit mayor para sostener el pago de intereses de la deuda, el ajuste que tenés que hacer es todavía mayor. Entonces, vamos camino a... Bueno, lo dijo Domingo Cavallo el otro día, que no es santo de mi devoción. Domingo Cavallo. Para que lo diga él, que estamos en esta inflación, bueno, te está demostrando, digamos, efectivamente tenemos una combinación de caída de la actividad económica con inflación. ¿Qué pasa con estos 300.000 puestos de laburo que se perdieron? ¿Qué pasó o qué pasa qué está pasando en la Argentina con esas 300.000 personas y más que se quedaron sin laburo? Bueno, ahí tenés algunas cosas interesantes para mencionar. Por un lado está esta idea, porque lo he escuchado mucho en el discurso oficial, de, bueno, el que queda despedido de FATE, para poner un ejemplo, bueno, se puede ir a trabajar a vaca muerta, ¿no? Como si fuera tan fácil, ¿viste? Claro. El obrero que trabajó 20 años haciendo acá. neumáticos, se muda a Neuquén, claro, además, y se va a trabajar ahí. Bueno, claramente eso no va a suceder, y tampoco va a suceder con la minería, que es el caballito de batalla que tiene el gobernador salteño, ¿no? Fíjate vos, dijimos 7.167 puestos de trabajo se perdieron en la provincia de Salta en estos 2 años. ¿Cuántos creó la minería? Porque la minería efectivamente creó más puestos que los que se cayeron, pero creó 234 puestos de trabajo. No le hace ni cosquillas al esquema general, ¿no? Sí, entonces, digo, hay una fantasía ahí. Creo que llegan a 5.500 según CIPA. Sí, pero además, es muy marginal, son el 3% del empleo está explicado por la minería. Que además es una actividad que genera más puestos de trabajo en la etapa de construcción de las plantas que en la etapa operativa. Y después se pincha. Entonces, claramente la minería no nos va a salvar y Vaca Muerta no nos va a salvar de esta catástrofe que estamos teniendo en materia de empleo. Y la otra cosa que hay que decir, que es un fenómeno que está ocurriendo, que también ocurrió en cierto sentido en los 90, es que alguien podría decir, ¿por qué se está cayendo tanto el empleo registrado? Cuando uno va a la encuesta permanente de hogares y ve el desempleo, uno no ve que haya tanto, que el desempleo suba en la misma proporción, ¿no? Claro. Y en realidad lo que está ocurriendo es que muchas personas que se ven despedidas empiezan, bueno, a hacer trabajos más de changas, digamos, se ponen un parripollo, el cuentapropismo está aumentando considerablemente. Revenden algo en Facebook Marketplace. Por ejemplo, se ponen a manejar Uber. Hacen empanadas los fines de semana. O hacen empanadas los fines de semana. Bueno, lo que pasa es que eso tiene su límite, digamos. Y lo mismo pasó, no sé si te acordás, en los 90 con las privatizaciones y demás, que lo primero que hacían es se compraban un auto y empezaban a remisear. Ahora, ¿qué pasa? Eso funciona con 10 remises. Cuando vos tenés 200 remises y no tenés tanta demanda, eso no va a funcionar. No, cuando se te rompe el auto. O cuando se te rompe el auto, o se ponía en un maxi kiosco en su momento, ¿te acuerdas? Bueno, digo, locutorios, los que tenían más suerte, un locutorio. El locutorio en su momento, te cae el documento ahí, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, digo, ese es digamos, lo primero que pasa es eso, entonces por ahí no se nota tanto en el desempleo. No, porque además
Está el que, bueno, tenía 1 o 2 autos a nivel familia y bueno, vendió uno y se puso una changa. Claro. El que tenía unos ahorros, los está gastando, se los jugó en algo. Bueno, ese es otro dato que me parece muy preocupante. Si vos seguís los informes que realiza el Banco Central todos los meses respecto de la morosidad, lo que está aumentando la cantidad de familias que no pueden pagar sus deudas es una cosa impresionante, y ahí tenés un caldo de cultivo de una crisis fenomenal, ¿no? Sí, porque se suma la crisis de ingresos a la crisis de deuda ya a nivel familiar. No tenés ingresos para hacer frente a la deuda y tampoco para subsistencia, en un momento un cuello de botella. Claro, y empezás, por ejemplo, a comprar con una tarjeta de crédito, después, como no te alcanza para pagar el resumen de la tarjeta de crédito, pagás el mínimo, financiás el resto, para pagar lo que refinanciaste le pedís un crédito a tu billetera virtual, y así se vuelve una cadena. No, está tremenda la situación. Te muestro un videíto, compartamos un videíto, porque esto que estamos hablando no es un diagnóstico que hacemos nosotros, porque abiertamente tenemos una posición crítica al gobierno de Milei, sino que lo están empezando a hacer los periodistas del elenco propio, de quienes son más cercanos al gobierno. Hay una situación de la industria muy Jonathan Viale, que excede al tema FATE. Lo excede, mirá, despidos. FATE, Whirlpool, mirá, 200, 100, Newsan, Vulcalar, Magnera, 50, Luxo, Color Living. Es un dato para ver esto, ¿no? Essen, que es una metalúrgica. Después tenés suspensiones, Mondeles, 2.300, Asindar. Bueno, cuidado. Impresionante. O sea, ya los medios que generalmente suelen ser afines a este tipo de gobierno, ya diciendo, che, es preocupante esta situación. Incluso en esa lista que mostraba Jonathan Viale hay empresas históricas que sobrevivieron a muchísimas crisis. Es decir, el caso de FATE, si me que tiene 80 años, digamos, sobrevivieron a la crisis de fines de los 90, sobrevivieron a la crisis del macrismo, digamos, sobrevivieron a la crisis de 2011, etcétera. Y no se bancaron esta crisis. Vamos con algunos mensajitos, Martín, antes de despedirnos. ¿Qué industrias están más golpeadas hoy? Bueno, dijiste más o menos. No, la textil es una, claramente. La metalúrgica es otra, que está muy golpeada, digo, para mencionar la más importante. Bien. ¿Qué pasó con FATE? Bueno, puede repetirse en otras empresas del rubro, sí, se está repitiendo. ¿Hay datos que muestren si esto va a seguir profundizado en 2026? Todo indicaría que sí. Todo parece indicar que sí, porque, bueno, fíjate que la respuesta del gobierno, que además hay una cuestión casi de revanchismo, fue bajarle el arancel a la importación de aluminio. Justamente la familia que es dueña de FATE es dueña de Aluar, que es la empresa que produce aluminio. Claro. No es menor. ¿El gobierno nacional reconoce estos números o tiene otra lectura? Son números muchos que salen de los propios organismos oficiales, así que no puede desconocerlo. Pero ¿cuál es la lectura de ellos? ¿Cuál es el optimismo que ellos intentan? No, ellos dicen, mira, hoy escuchaba a la mañana al presidente de la Cámara de Comercio a nivel nacional que decía, sin ponerse colorado, diríamos, que sí, que efectivamente algunos de nosotros vamos a quedar en el camino, pero es lo que hay que hacer para dejarles un país ordenado a nuestros nietos. Así lo planteaba, ¿no? Como diciendo, bueno, es parte del sacrificio. Y es un poco el discurso del gobierno que, ojo, tiene mucho impacto y mucho consenso en gran parte de la sociedad. Esta idea de, bueno, sí, esto hay que tocar fondo, se van a destruir industrias, se van a destruir empresas y demás, pero después vamos a salir adelante. La historia demuestra lo contrario, ¿no? Sí, y en algún momento se termina la paciencia. Incluso hasta la del más convencido. Un lujo comer asado hoy, dice Ana. Nico, yo trabajo en una pyme y tenemos miedo de que haya recorte. Es la situación de todos los que laburamos, yo creo. Todos estamos en un laburo hoy diciendo hasta cuándo me va a durar esto. Y eso tiene un efecto disciplinador, porque en este contexto, ¿quién se anima, por ejemplo, a pedir un aumento de empleo? Digo, en esto que está planteado... sueldo. Sí, en un aumento de sueldo, o incluso en esto que está planteado en la reforma laboral, de que los trabajadores van a negociar, por ejemplo, las vacaciones partidas, van a decir, che, ¿te parece que me tome esta semana? O el banco de horas, ¿no? Van a decir, che, ¿puedo trabajar 4 horas hoy para que mañana así me tomo el viernes y me voy? ¿Quién se va a animar a parársele al jefe a negociar en otros términos esto en un escenario así?
¿no? No, todos estamos con ese temor. El comercio de Flywing aumentó exponencialmente. No todo es malo, no sé qué es Flywing. Yo tampoco. Disculpe, Torrente, ¿qué será Flywing? Le pregunta Ana, yo también le pregunto. ¿Qué le diría a una familia que depende de un solo ingreso y hoy está en riesgo? No sé, la verdad no sé qué puedo decirle a Claro, esa familia. es muy difícil ponerse en ese lugar. Lo que sí podríamos decir, no tengo los datos frescos, pero sí es cierto que políticas de contención social o de ingresos de emergencia sí aumentaron. Es un sector que... Es de a poco que aumentó en términos reales. Y decir por qué no explota todo y porque hay un colchón de la gente más vulnerable sobre todo, que sus ingresos estuvieron incluso un poquito por encima de la inflación. Claro, y bueno, eso es lo que explica también, por ejemplo, el fenómeno de que la pobreza decrezca, ¿no? Que el gobierno hace alarde Está de que bajando sacó la un montón pobreza. de gente de la pobreza. Bueno, tiene que ver con que ha sumado justamente al conteo de los salarios de los informales el tema de los programas sociales, y eso ha trastocado la estadística en ese sentido. Y es un pedido del Fondo Monetario Internacional, esto de que en medio del ajuste aumentar la asistencia social, los fondos para asistencia social. Claro, eso es lo que a uno lo lleva a pensar, ¿por qué antes, en otro gobierno, donde no había tanto desempleo, donde había mayor poder adquisitivo, vos veías las 9 de julio cortadas todos los días en Buenos Aires, acá en la Plaza 9 de Julio también, en Salta, incluso en el norte de la provincia, y decís, che, ahora está más jodida la cosa, ¿por qué no hay conflicto social en la calle? Tiene que ver con esa política de contención. Eso, por un lado, creo que también hay menos organización, hablo de sindicatos, de movimientos sociales y demás, que son muchas veces los que capitalizaban ese descontento y lo organizaban, digamos. Hoy no está pasando eso, y bueno, y todavía, insisto, la represión no es menor, ¿no? La represión no es menor, y hay todavía una narrativa que creo que impacta en la gente, que es esta idea de, bueno, los gobiernos anteriores hicieron todo mal, es cierto, entonces vamos a darle la chance a que con una política completamente diferente a la del gobierno de Alberto y a la del gobierno de Macri, pueda funcionar, ¿no? El famoso ¿y si sale bien? ¿Y si sale bien? Sí. Bueno, veremos hasta cuándo dura esa paciencia. Martín Van Dam, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Siempre muy bueno tener datos que maten relatos para entender mejor la Argentina. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con mucho más Punto al Mediodía.